los compañeros conforme avance la conferencia, pero si quiere podemos iniciar. Perfecto. Sí, Sí. para empezar puntuales, pues, ¿no? Por atención de quienes Claro. se conectaron y se están conectando. Quiero agradecerles a todas y a todos su cobertura. Agradecerle también a mi compañera diputada Marta Tagle, que de manera sorora se está conectando en este momento también. A mis equipos, a mi equipo técnico también, y pues al equipo de la Cámara también, que hace posible que hoy nos conectemos con compañeras y compañeros de los medios nacionales. Voy a dar lectura a un escrito que preparé exclusivamente para compartir con ustedes esta mañana, que relata los hechos y la sustancia de la denuncia que yo he puesto. Los días 5 y 14 de diciembre del 2020 interpuse ante el Instituto Nacional Electoral 2 denuncias por violencia política en razón de género hacia mi persona. Asimismo, un día después, el día 15 de diciembre, presenté denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República, derivadas de una serie de acontecimientos no casuales, sino más bien a manera de ataques sistemáticos dirigidos contra mí, a fin de frenar e interrumpir mi trabajo y mi participación política. Estos actos fueron realizados con el propósito de amedrentarme para afectar la agenda de derechos humanos y protección de la vida de las mujeres y niñas, que como diputada federal, particularmente como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, he defendido y promovido desde San Lázaro. Aludo como ejemplo los siguientes acontecimientos consignados en las denuncias. Durante octubre de 2019 y posteriormente a principios de 2020, se colocaron volantes en Listo. Durante octubre de 2019 y posteriormente a principios de 2020 se colocaron volantes en casas de Hermosillo, utilizando mi nombre, mi imagen y distorsionando por completo la agenda de los derechos humanos de las mujeres, firmados como si yo los hubiera hecho. Es decir, eran volantes apócrifos. El objetivo claro de esta campaña era causar desconfianza y molestia en la gente. Puse en su momento denuncia ante la Fiscalía General de Sonora y lo hice público. Al momento no hemos tenido mayor resultado en esa investigación en la entidad, pero ha sido parte del contexto de violencias que he seguido experimentando. Aquí solo preciso que yo soy diputada por Sonora y mi distrito tiene cabecera precisamente en Hermosillo, lo que le llaman Hermosillo Centro Sur. De igual manera, desde 2019 y todo el 2020 continuaron estos ataques violentos, mismos que fueron difundidos a través de varias cuentas de Twitter o mediante el uso de columnas publicadas en redes sociales y diferentes portales de Internet, creadas por autores con nombre y apellido, y se emitieron otras manifestaciones desde cuentas falsas a manera de ataques sistemáticos que claramente y de manera directa fueron producidas desde granjas de bots con la clara intención de calumniarme y descalificarme, realizando una serie de señalamientos y ataques sostenidos, invadiendo incluso asuntos de mi vida personal. Expongo aquí algunos ejemplos. A principios de este año, durante las marchas feministas en Sonora y que se dieron a nivel nacional, cuando las mujeres, en el caso de Hermosillo, irrumpieron en el Poder Judicial de Sonora, se hizo una campaña planeada que salió al unísono con verbalizaciones prácticamente idénticas desde las cuentas de Twitter y redacciones de algunos columnistas. Primero señalaron que yo estuve presente en la citada marcha. Al no poder sostenerlo debido a que realmente no lo estuve, ya que como se puede corroborar en mis diferentes redes sociales, en ese momento me encontraba en un evento en la ciudad de Chihuahua. Entonces, y sin mayor prueba, me señalaron como la responsable intelectual, tanto de la irrupción de las manifestaciones en esos recintos públicos como de las pintas ocurridas posteriormente en la Catedral Hermosillense. Así la tiro como está, ¿no? No hay un... Si nos ayudan ahí, media digital, gracias. Repitiendo una y otra vez y hasta la fecha, justo antier todavía se tuiteó en ese. Esto muestra la falta de investigación objetiva, tergiversación de la información presentada, falta de presentación de evidencias y lo cual se tipifica como calumnia. Y el pleno desconocimiento por completo de la autonomía que mueve al feminismo,
colocando a las mujeres manifestantes como sujetas obedientes a órdenes, no como quienes defienden una exigencia legítima por la lucha de sus derechos, buscando un único resultado al pretender calumniarme, causar nuevamente el enojo y confusión de las personas a quienes representamos y el daño de toda la agenda que defendemos. Entiendo que puede haber diferencias de opinión y un ejercicio crítico desde el periodismo, pero justo un factor profesional desde el periodismo es la no descalificación, sino la exposición de hechos. Estas mismas voces a las que he denunciado en más de una ocasión por esta agenda de derechos que hemos defendido han realizado expresiones de odio al sostener que defiendo una agenda de la muerte, por defender el derecho a decidir de las mujeres y su no criminalización. Esto raya no solo en una falta de ética periodística, sino en la intolerancia, en la promoción del odio contra mi persona, incluyendo expresiones discriminatorias por orientación sexual y misoginia. Esto no es ético, esto no es profesional, esto no es periodismo y tampoco libertad de expresión. El propósito es generar rumores y campañas de lodo, incomodar y confundir a la gente en relación con mi persona como representante popular y con el objetivo de menoscabar de todas las formas posibles la agenda de los derechos de las mujeres. Incluso manifiestan que lo que hago y lo que hacemos desde la Comisión de Igualdad de Género, que tengo el honor de presidir, es sexismo legislativo. Posteriormente, en agosto de este mismo año, frente a la aprobación de la denominada Ley Olimpia en Sonora, muchas mujeres, entre ellas la activista por la cual dicha propuesta legislativa lleva el nombre, acudimos al Congreso de Sonora. Por una serie de situaciones muy lamentables, ese día terminó con los legisladores cerrando el Congreso a las mujeres y con las consiguientes protestas de jóvenes manifestantes que se hizo nacional el tema. A partir de esa noche, y nuevamente responsabilizándome a mí por las protestas, nos empezaron a seguir tanto a las activistas que participaron en la elaboración de la ley como a una servidora. Nos siguieron vehículos, tomaron fotografías de mi carro y de las placas. A partir de entonces, además de ser perseguida, fue recurrente la presencia de vehículos afuera de mi casa durante varios fines de semana. Esto lo hice público en su momento, a manera también de protegernos y señalar los intentos de intimidación. Ya había anunciado desde ese momento que yo pondría las denuncias correspondientes. De todo lo aquí expuesto, cuento con evidencia misma que ya fue presentada, pues todo se ha documentado. Al momento, la Autoridad Electoral de Sonora, a la cual se le derivó el caso, conforme a derecho, ordenó la aplicación de una serie de medidas cautelares que centralmente tienen el objeto de eliminar cualquier columna o mensaje que promueva el odio, la violencia o la discriminación hacia mi persona. En dichas medidas cautelares se mencionan diferentes medios de comunicación debido a que los columnistas denunciados se aprovecharon de la confianza de estos medios de comunicación, que estos medios de comunicación les han depositado y ventajosamente utilizaron estos espacios para difundir una serie más bien de calumnias sostenidas, como ya he dicho aquí. No hay medios de comunicación, y esto quiero hacerlo constar aquí, no hay medios de comunicación denunciados. La denuncia no es contra medios de comunicación, sino más bien es en concreto contra personas con nombre y apellido que fueron objeto de la denuncia y es a quienes las autoridades enfocarán sus investigaciones y de quién o quiénes están detrás de estos ataques sistemáticos. Quiero añadir a mi relato unas últimas consideraciones. No deben preocuparse por una presunta violación a la libertad de expresión, que es como han querido lavarle la cara a los actos de violencia política por razón de género que han generado contra mi persona. Son las autoridades electorales y el Ministerio Público las instancias pertinentes y bajo estricta aplicación de ley quienes están actuando ante la denuncia. Y han emitido las medidas cautelares mencionadas debido a que se ha demostrado con pruebas los actos violentos que han venido realizando las personas denunciadas. Cabe señalar que las leyes diferencian entre el periodismo objetivo y el golpeteo sin evidencias, la libertad de expresión y las calumnias, la crítica seria y la violencia política en razón de género. Quien ejerce el periodismo sabe y conoce estas diferencias y las hace parte de su ejercicio profesional diario, siendo características con las que no cuentan los denunciados. No es sencillo para nadie, mucho menos para una mujer en política, que se concentre en su trabajo legislativo y de gestión en su distrito, tener que hacer frente además a una andanada de violencia y todavía tener que promover las denuncias correspondientes. Pero la propia conciencia de género, de feminista, me hace ineludible que yo lo haga. Yo no quiero que más mujeres pasen por esto. Se tienen que sentar precedentes, nadie tiene por qué estar violentándonos, descalificándonos, buscando amedrentarnos por participar en la vida pública y en su caso por plantear propuestas legislativas que impactan positivamente en la vida de las mujeres y niñas de nuestro país,
aunque haya a quien eso puede incomodarle por razones que no entiendo, más que desde su intolerancia, cerrazón o interés económico en ello, es decir, que alguien más se lo ordene pago de por medio. Desde el día 19 de diciembre, uno de los denunciados ha insistido nuevamente en promover el odio en las redes contra mi persona y lamentablemente ha encontrado eco en algunos columnistas o periodistas locales, quienes sin conocer el objeto y fundamento de mi denuncia, creen que esto es un intento de suprimir la libertad de expresión. Repito que esta denuncia tiene por objeto la investigación de actos de violencia política de género de acuerdo con la ley vigente. No encuentro una razón a ese eco acrítico y sin evidencias que ha encontrado uno de los sujetos denunciados. Por fortuna son pocos, cada vez menos. Reitero mi compromiso con la libertad de expresión. Yo misma soy comunicóloga, siempre he estado abierta a las entrevistas sin manifestar incomodidad alguna por preguntas que directamente se me han realizado. Estoy abierta a las críticas y procuro ser autocrítica. Una mujer que defiende derechos y libertades no puede menos, pero la violencia y asusar el escarnio contra mí o contra otras mujeres, políticas, feministas, activistas, funcionarias públicas, periodistas, eso no es libertad de expresión. Yo hago un llamado respetuoso, particularmente para el caso de quienes escuchen en Sonora, a que no se vayan con la finta con base en la buena fe. No hay buena fe en quienes han emitido esos ataques contra mí y contra otras personas, hombres y mujeres antes que hacia mí. Eso sí, pretenden ser censores del pensamiento y de los derechos humanos. Inclusive una de estas personas ya ha sido denunciado por fraudes, por estrategias articuladas desde sus granjas de bots. Esto solo es reincidencia. En ese orden de ideas, insisto, no hay medio de comunicación denunciada, ya lo hemos señalado. Reitero además que estos son tiempos distintos, tiempos donde la autonomía de cada autoridad debe prevalecer y tiempos en los que hemos legislado en esta materia, por lo que manifiesto enérgicamente. No más mujeres que vivan o vivamos violencia en política, así como en nuestras vidas públicas y privadas. No más violentadores que se escuden en cualquier excusa para pretender socavarnos y humillarnos. Finalizo, además de agradecer a los abogados y abogadas que han tomado este caso y con quienes hemos estado trabajando detalladamente en todo el contenido y a quienes me han acompañado en todo este camino, haciendo este llamado, que se investigue, que se aplique y que se cumpla la ley. Yo ya he hecho lo propio y seré respetuosa en todo momento del debido proceso y respetaré los derechos de los denunciados siempre, aunque ellos no hayan denunciado los míos. Nunca más una mujer que se aleje de la política porque el costo que se tenga que asumir es el de la violencia hacia ella o hacia la gente que la rodea y a la que quiere. Gracias, es cuanto de momento y estoy abierta a las preguntas. No sé si mi compañera Marta Tagle quisiera agregar algo. Sí, diputada Wendy Briceño, pues como tú comentaste, me sumo en solidaridad contigo en esta conferencia de prensa para acompañar estas denuncias que has estado de manera insistente mencionando con respecto a la violencia política. Me sumo porque creo que en el tema de violencia política tenemos que hacer un frente común. No es posible que la violencia política limite los derechos políticos de las mujeres y por eso es que en esta causa contra la violencia política que busca o que tiene como objetivo limitar cualquier derecho político, tenemos que estar todas las mujeres de manera plural, unidas, haciendo un frente. Entonces, decirte que mi solidaridad contigo por las diferentes manifestaciones de violencia política que has sufrido, que cuentas con nosotras. También decir que por eso justamente aprobamos un marco legal muy amplio que tiene como fin prevenir, atender y sancionar la violencia política, y es justo y necesario que se haga uso de ese marco legal, y por eso nos parece muy correcto que estés haciendo las denuncias pertinentes para hacer uso de estas reformas que buscan garantizar los derechos de las mujeres. Y por último, mencionar que estamos contigo desde diferentes espacios, reconociéndote el trabajo que has hecho como legisladora en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Igualdad de Género, y que por eso también estamos aquí contigo acompañándote. Que no se puede permitir este tipo de situaciones de violencia, que es momento de ponerle un alto y que lo que estás haciendo es correcto porque busca además cimentar mejores caminos para las mujeres, para las demás mujeres que están haciendo política. Por eso estamos aquí acompañándote y en solidaridad contigo ante esta denuncia. Muchas gracias, diputada Marta. Quiero saludar también y agradecerles a las diputadas Rocío Villaraus, que está conectada, la diputada Marta Decker, la diputada Cintiliana
López Castro, que son a quienes estoy viendo, y también a compañeras. La diputada también Karina del PT también está conectada, y a compañeras de Morena, la secretaria de Mujeres de la Ciudad de México, Lupita Juárez, y a otras compañeras de Morena que también están aquí en respaldo sororo hacia mi persona en medio de estas denuncias que se han expuesto. No sé si alguna otra compañera diputada quisiera expresar algo, diputada Villarauz. Sí, muy buenos días a todos los medios. Wendy Briceño, diputada, pues cuenta con toda nuestra solidaridad como compañeras diputadas que hemos caminado juntas, que hemos construido y reforzado el marco legal para que se garanticen nuestros derechos de participación política. Te respaldamos totalmente y estaremos dándote acompañamiento. Y finalmente, también como consejera nacional de Morena, yo exijo también a mi dirigencia nacional, pues que esté dando seguimiento a todos estos casos que pueden sufrir las mujeres. Nosotras afortunadamente tenemos ahorita pues una voz que nos representa siendo legisladoras, pero tenemos muchas más compañeras también que pueden sufrir estas situaciones y decirles que ahí los partidos políticos tienen que garantizar, respaldar el seguimiento y a nuestras compañeras que participan políticamente. Pues cuenta con nuestra solidaridad total y estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, diputada Rocío. Y decirles, subrayando lo que decían la diputada Rocío y la diputada Tagle, que precisamente esta causa nos une a las mujeres en nuestra pluralidad, y eso yo se los agradezco y se los reconozco, porque avanzamos juntas, cerrando filas, y a favor, que sea también un mensaje a favor de las mujeres a nivel nacional, de las mujeres que vivan por una situación similar, y de cara al proceso electoral también, donde las violencias se recrudecen, que sepan que no están solas, que vamos juntas, que hay un marco legal, pero que además vamos juntas todas nosotras en nuestra diversidad para avanzar las mujeres en materia política en el ámbito público. No sé si hay alguien más que quiera hacer un comentario, o pasamos, Diego o Magali, también a las preguntas. Adelante. A la diputada Marta Decker también. Diputada Decker. Gracias, muy buenos días, compañeras y compañeros. Diputada Wendy, me solidarizo, por supuesto, como lo han comentado ya las demás compañeras diputadas, para precisamente decir que sí estamos trabajando en unidad. Yo quiero hacer un amplio reconocimiento al trabajo que usted ha realizado desde la presidencia en la Comisión de Igualdad de Género, con el Grupo Plural también de Igualdad Sustantiva dentro de Cámara de Diputados a nivel federal, y pues decirles que el compromiso que usted ha demostrado en la defensa de la lucha por los derechos de las mujeres, en este tema también tan complicado y tan importante de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género, pues hemos tenido un trabajo arduo, dirigido por supuesto con usted, desde usted, y que en esta ocasión nos pone a prueba también, no solamente para acompañar a las compañeras diputadas, sino a todas las mujeres que deseen participar en este proceso electoral que ya iniciamos, y que por supuesto debemos de estar unidas, coordinadas, defendiéndonos y apoyando a quienes así lo soliciten de los distintos estados, y que también desde nuestros estados organizarnos para darle ese acompañamiento a todas las mujeres que pasen por un proceso similar. No está sola, diputada Wendy, estamos nosotras y estamos muchas mujeres que por supuesto han visto el trabajo y el resultado y el compromiso que usted ha desempeñado en Cámara de Diputados. Abiertamente lo decimos, estamos unidas en la pluralidad, como bien lo dice, pertenecemos a distintos grupos parlamentarios, a distintos partidos, y pues estamos unidas en estas causas que yo cada vez que tengo la oportunidad de hacer uso de la palabra, lamento mucho que siempre tengamos que estar defendiéndonos. Pero no vamos a bajar la guardia, ahí estaremos, y cuenta con todo el respaldo, diputada Wendy. Muy buenos días. Muchas gracias por sus palabras, diputada Decker. Creo que hay una pregunta que está ya ahí manifestando. Sí, diputada, gracias. Tenemos 3 preguntas. La primera sería de Félix Muñiz, de
Revista.aire y Noticias 1530M. Adelante, Félix. Sí, muy buenos días, diputadas. Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Félix, adelante. Correcto. Preguntarle, diputada Wendy, no me quedó claro si tienes identificados a los responsables de quienes te están atacando, sus nombres. Si estás viendo que la autoridad está muy lenta o está desestimando tu caso, porque parece ser que ya desde hace tiempo tiene que lo denuncias y no hay avances, entonces no sé si también las autoridades, ya sea la FEPADE o ante quienes hayas presentado tu denuncia, no están actuando de manera pues rápida o conforme a los denuncias que tú les has hecho. Y si quienes publican sobre esto te han hablado para pedirte tu opinión, para basar sus fundamentos. Eso sería en base al tema. Otros dos temas que tengo es que me pudieras dar una opinión acerca del próximo nombramiento. Parece ser en la SEP va a ser Delfina Gómez. No sé si para ustedes esto les parezca conveniente para la educación. Y otro tema también, la infraestructura que se está generando en el sureste del país, se la están dando al ejército. Sobre también este tema, si es lo conveniente. Muchas gracias, diputada. ¿Quieren que vayamos contestando una por una? Si gustan, a ver, para contestarle a Félix. Gracias por tus preguntas, Félix. Sí están identificadas las personas. Son 3 denunciados en concreto. Nada más que aquí hay un tema también de el debido proceso para no yo hacer, digamos, como las menciones específicas. Ya la autoridad correspondiente se encargó de emitir las medidas cautelares, que es un poco lo que decía. Sí están denunciados. Hay obviamente también un llamado y las pruebas y en la propia denuncia también se tiene que hacer una investigación más profunda. Yo lo que expresaba aquí también decía es lo que haya por debajo de lo aparente. Hay quien puede escribir de motu propio, me queda claro, pero cuando hay ataques articulados hay otras cosas detrás. Es decir, habrá que investigar si detrás de eso hay otro tipo de interés. Entonces, por eso es que, de alguna manera, yo expreso estos hechos, porque los ataques articulados, pues, eso obviamente no son espontáneos, no es una crítica espontánea. El interés de repetir algo que saben que es mentira hasta convertirlo en una verdad aparente o una verdad que vamos a decir, que se le quede en la mente a un sector de la población que los pueda seguir o los pueda leer, eso es un interés muy específico y no es espontáneo tampoco. Entonces, más allá de solamente las personas señaladas, me parece que se tiene que hacer una investigación más profunda. Y ese es el llamado que yo estoy haciendo y esa es la responsabilidad que tienen las autoridades. Sobre cómo se han movido las autoridades, recordemos que para el tema de violencia política hay un procedimiento que es el procedimiento especial sancionador. Una característica que debe de tener es su celeridad. Y independientemente de que seamos o no, es decir, independientemente del momento que se esté viviendo, se supone que este procedimiento especial sancionador debe tratarse con toda la atención y celeridad del caso. Así es como lo legislamos y como luego se estuvo también en diálogos con el INE posteriormente. Entonces, yo lo que diría es que están haciendo su trabajo. Yo puse las denuncias a principios unas a principios de este mes, otras recién la semana pasada. Entonces, me parece que están haciendo su trabajo. Ya con las medidas cautelares, evidentemente se empiezan a mover cosas. Evidentemente, pues a muchos no, directamente a los señalados, pues no les va a gustar, sobre todo porque efectivamente, y concateno el tercer punto que tú decías, pues no es que hayan tocado base nunca para corroborar versión de nada, pero además no tenían interés de corroborar versión de nada, o sea, tenían interés de corroborar versión de hechos, o sea, tenían interés más bien de crear una idea sobre una situación, es decir, no había como un interés periodístico, había el interés de generar un rumor, de generar una situación repetida, como les comento, ya sea de un hecho en concreto, como de las marchas feministas de principios de año, o en su caso, de dedicarme prácticamente a ser yo la clienta de sus columnas de cada semana, por lo menos
3 o 4 veces escribir sobre mí, con motes, con interpretaciones de lo más sesgadas. Entonces no hay un interés ahí legítimo ni de corroborar hechos ni de nada, sino de crear una percepción, por supuesto, negativa en la gente que pueda leerlos y seguirlos. Entonces, de ahí se deriva la motivación de las denuncias, de ponerle un freno a todo ello, también de exhibir y visibilizar. Hay gente localmente que se puede incomodar incluso con las denuncias. Y yo creo que tiene que ver con la normalización que se ha hecho por muchos años de la violencia. Normal decir, calumniar, digamos, tergiversar. Y yo creo que esta legislación en materia de violencia política que hemos trabajado muchas mujeres de la mano, legisladoras con la sociedad civil, con organizaciones, con expertas, yo creo que esta legislación lo que hace es eso, dejar de normalizar, poner un freno, en su caso poner las sanciones, en fin. De los otros temas, estimado Félix, yo preferiría que se contestaran en otros momentos. Yo siempre voy a celebrar la llegada de más mujeres, eso es lo que podría decir de lo otro, pero sí pediría un poco que nos concentremos sobre todo en el tema que hoy estamos convocando y que yo pues les pedí que pudiéramos organizar para darle también la importancia. No sé, ¿quién seguiría, por favor? Sí, seguiríamos con Griselda Lozada de Cananea TV, por favor. Hola, diputada, buenas tardes. Bueno, evidentemente yo sé, como tú ya lo decías, por el proceso no nos puedes decir los nombres de las personas, pero sí me gustaría que por lo menos nos comentaras si tú o tu grupo de gente que te va acompañando, de asesores y de abogados, si hay algún grupo político detrás de estas amenazas, porque nos queda claro lo que tú ya has señalado. Ahora, yo quisiera también preguntarte si estos columnistas en algún momento tú solicitaste o le solicitaste tu derecho de réplica, si es que te pidieron dinero también y qué cantidades. Y por último, si como Comisión de Igualdad de Género ustedes enviarán un documento a la Dirigencia Nacional de Morena para que no se permita que pues no se ejerza ningún tipo de violencia contra ustedes, ¿no? Sobre todo porque sabemos que viene un tiempo difícil para las mujeres y más ahora que están buscando pues esta paridad de género en las candidaturas a la gubernatura. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, Griselda. Precisamente parte de lo que hacemos como llamado es que se tienen que hacer las investigaciones de lo que pueda haber detrás. Eso es un poco lo que yo decía. No quisiera adelantarme más. Yo creo que los ataques articulados que hemos venido señalando, pues obviamente de pronto tienen un costo económico, me refiero, pues ya alguien supongo que los estará asumiendo. Sacar volantes no es barato, no es sencillo. Y hacer un tiraje y luego pegarlos en casas, eso tiene seguramente habrá mucho que se pueda por lo menos investigar ahí y por eso puse incluso la primera denuncia la puse en la Fiscalía de Sonora. Luego el hecho de, reitero, de que los ataques sean prácticamente con las mismas verbalizaciones en distintas columnas, en distintos portales, pues eso seguramente también tiene a alguien que pueda estar emitiendo de manera interesada este mensaje. Y posteriormente, lo que decía, todo esto ha sido sostenido, como les digo, más que esporádico o espontáneo, con algunos picos, como estas participaciones en marchas de las jóvenes, etcétera, y esta forma en la que han querido derivarlo y señalarme a mí como la responsable. Pero incluso para poder seguirme y para poder seguir a las activistas que estuvieron aquí, pues eso también conlleva otro tipo de operación. Yo lo único que diría es que se investigue. Que se investigue es lo que le toca a la autoridad para yo no elucubrar más en ese sentido. Sobre el derecho de réplica, fíjate que no de los denunciados, uno no, aunque se quiere hacer el promover o decir que él es un comunicador, la realidad es que no es un comunicador, es ya lo comentaba yo, es alguien que tiene ahí su negocio a partir de granjas de boots, denunciado de otras formas en su momento, y él también ha denunciado a otros, y sí, él sí procurando censurar la crítica. Incluso hay gente que a partir de la denuncia a mí me ha llamado por teléfono para expresarme su respaldo por poner un límite a este tipo de personajes, que localmente a veces se vuelven como aparentemente intocables, y yo creo que eso es lo que tenemos que frenar. Y con los que sí tienen columna,
Honestamente, hay un tema aquí que yo quisiera también señalar. En uno de los casos, yo sí en algún punto le escribí a uno de ellos el año pasado un mensaje, porque tengo su número por ahí, y le puse, oye, tú sabes que estás mintiendo. Y entonces la reacción ya era a posteriori, pues nunca tuvo la delicadeza en muchas de las columnas que escribía de buscarme, porque el tema, como ya les digo, era la tergiversación, pues empezó a contestar ese tipo de cosas de que si yo quería y que me entrevistaba a partir de ahí. La realidad es que tampoco creo que haya que validar a los personajes que nos están violentando. Ahora para el presupuesto me trató de buscar y yo no contesté ningún mensaje. Cuando tú te das cuenta que estos personajes los mueven otras cosas, además de un interés, vamos a decir, que haya detrás, pero que también hay un tema de violencia y de misoginia, yo creo que yo por lo menos no los voy a ir a validar dándoles mi voz y dándoles una entrevista. Yo no voy a validarlos y a legitimarlos. Yo no, y menos ante la decisión tomada de poner las denuncias correspondientes. Me parece que lo que hay que hacer es exhibirlos, no legitimarlos, porque el suyo no es un quehacer periodístico. Y si yo voy y me planto ahí y le empiezo a decir, yo estoy legitimando lo que le está diciendo, como si hubiera, es decir, cuando en el absurdo y la sinrazón, pues no entran los argumentos, me parece a mí. Entonces, eso es parte también de lo que yo he visto. Y los llamados como Comisión de Igualdad de Género, fíjense que nosotros hemos estado haciendo, tanto como Comisión de Igualdad de Género y como comentaba la diputada Marta Decker, como Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, hemos hecho muchos llamados en todo este tiempo y exhortos, llamados también, nos hemos pronunciado. Creo que han tenido algunos efectos positivos, todo el trabajo que se ha hecho ahora con la paridad y en otros momentos también. Debo reconocer mucho trabajo de las legisladoras, mucho compromiso en toda la pluralidad y creo que eso ha tenido resultados positivos. Solo añadiría que también sí, que llamamos a los partidos, pero no solo a uno, llamamos a todos a que sean congruentes, suscriben acuerdos, dicen que están en contra de la violencia, a favor de la paridad. Lo importante es que se ve en la práctica. Lo importante es que respalden a todas las mujeres de sus partidos frente a este tipo de situaciones. Lo importante es que dejen de normalizar las violencias ellos mismos en las cúpulas y en los grupos eso es lo importante, que se cierren filas, que se vea que se cierran filas, que se respalda. Yo creo que a veces cuando nosotras manifestamos como mujeres políticas, manifestamos violencia o manifestamos una serie de situaciones, para muchos podemos ser incómodas. Pero yo creo que esto es parte de lo que estamos haciendo al dejar de normalizar la política y dejar de normalizar la violencia política. Y tenemos que seguir adelante y tenemos que romper ese pensamiento tradicional de que muchas cosas están bien y de que nadie las va a cuestionar y lo que es eso es violencia, es hostigamiento y es una serie de prácticas soterradas o más visibles que al final de cuentas lo que tratan es de quitarte, de decir ya no, es difícil tratar con mujeres, todo ese tipo de calificativos que están ahí siempre y que te están etiquetando, que te están descalificando, son violencia. Y yo creo que esto es algo que también si es necesario sacudir a los partidos, ya lo hemos dicho aquí también, los partidos son sumamente patriarcales desde su nacimiento histórico, pues tenemos que sacudirlos también, eso es importante. No sé si hay más preguntas. Sí, diputada, tenemos 3 preguntas más. La siguiente es de Tere Moreno del Universal. Adelante, Tere, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. A mí me gustaría preguntarles, ¿cuál es el reto desde lo local? Porque está esta legislación muy robusta desde pues, que se aprobó paridad en todo y recientemente contra la violencia política de género, pero ¿cuál es el reto en lo local? Porque vemos que muchas de estas agresiones, no sé si la mayoría, me gustaría que por favor me pudieran aclarar eso, ocurren precisamente en los estados. Entonces, en la materia ahorita para las elecciones de 2021. Gracias. Muchas gracias, Tere. Diputada Marta Villarau Decker, me gustaría que también ustedes si quisieran comentar algo. Sí, diputada Wendy Briceño.
Pues me parece muy importante comentar que este marco legal de entrada logró algo muy importante, que es considerar la violencia política como un delito electoral. Es decir, a nivel federal, los delitos, la violencia política puede ser considerada un delito electoral, y como ustedes saben, hay una sola ley general de delitos electorales. Por lo tanto, cuando este tipo de denuncia requiere una denuncia de tipo penal, se puede hacer en cualquier parte del país, desde los municipios, estados, comunidades, etcétera. Pero por otra parte, me parece importante señalar que tanto en los lineamientos contra la violencia política y 3 de 3 contra la violencia que emitió el INE, como en la armonización legislativa que se hizo en por lo menos 20 estados de la República, también se hicieron mecanismos legales para poder prevenir, atender y sancionar la violencia política. De manera muy particular, el procedimiento del que mencionaba la diputada Wendy Briceño, que es el procedimiento especial sancionador que viene en la ley general, es muy importante porque es una especie de queja ante los soples, que a través de los lineamientos del INE que ya están establecidos, cualquier mujer puede presentar. Es una queja de denuncia que se presenta ante el Instituto Estatal Electoral y tienen la obligación de darle seguimiento y llevar este tema a los tribunales. Porque en las reformas a nivel nacional se dejó al Instituto Nacional como responsable de prevenir y atender la violencia política, y entonces es importante que las mujeres sepan en lo local que ya cuentan con mecanismos legales para poder denunciar la violencia política, y por eso es muy importante lo que está haciendo la diputada Wendy Briceño. Justo desde una violencia que está viviendo en lo local, está haciendo las denuncias pertinentes para hacer valer sus derechos. Y es importante que sepan las mujeres, como la misma diputada Briceño mencionaba, que en estas denuncias no están solas, que estamos juntas, que vamos juntas, y que es importante que cuando haya situaciones de violencia política que quieran denunciar, que estén viviendo, pues que encuentren dentro de legisladoras de esta legislatura de la paridad el acompañamiento para darle seguimiento a estas denuncias, porque sabemos que presentar una denuncia por violencia política no es sencillo. O sea, generalmente te enfrentas a muchas estructuras y en ese sentido es complicado. Pero decirles que con nosotras cuentan. Gracias, diputada Tagle. Y quisiera también señalar que está conectada la diputada Olga Sosa, a quien le agradezco mucho también, y también saludar a las compañeras de Radio AMLO que también están presentes. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, seguimos. Es la siguiente, Soledad Jarquín, de CEN México, por favor. Hola, diputada, buenos días. Sí, yo tengo, nada más para precisar, ¿cuántas y en dónde están las denuncias? 2, si las acusaciones son de índole político y tienen que ver con la empatía que tienes con el feminismo, ¿qué les respondes a esas personas? 3, esta me preocupa mucho. Ya estamos así en un proceso electoral y esto es violencia política, y este hecho contra ti pone a prueba de nuevo los avances que se han tenido para castigar la violencia política contra las mujeres. Pero quiero saber, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas que suceda? Porque yo conozco infinidad de casos que no avanzan en lo absoluto. Y la última y la más importante, ¿tú temes por tu vida? Muchas gracias, Soledad. Mira, la primera son 3 denuncias, 2 en el INE y 1 en la Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Esas son las denuncias. Las del INE son de tipo administrativo, como sabemos, y la otra es de tipo penal. Sí tienen que ver con el feminismo, definitivamente, tienen que ver con la causa de las mujeres, tienen que ver con la causa de los derechos humanos de las mujeres. Ese es el punto que incomoda, ese es el punto que molesta, ese es el punto que no quieren que avance, porque todo está vinculado. Estos volantes que les comento, todas las columnas dedicadas, tienen que ver con eso y con otros temas un poco también de índole quizá partidaria interna, que algunos toman y tergiversan. Es decir, pero al final todo está vinculado a la política, centralmente al feminismo, centralmente a la agenda de derechos humanos, centralmente en algunos
puntos toma su realce esto que decíamos de las manifestaciones, de las irrupciones, luego el tema del derecho a decidir. Finalmente está vinculado. Es por la agenda que hemos defendido. Y algunos desde esa intolerancia promueven el odio de forma, como comento, algunos podrán hacer comentarios y aderezarle de motu propio, pero creo que hay que investigar no solamente a ellos, a los más evidentes, sino lo que puede haber detrás como ataque articulado. Incluso esto que les comento de que nos hayan seguido y de que hayamos tenido la certeza, porque cuando nos siguieron estábamos cerrando un día que había sido muy difícil y efectivamente yo estaba en charla con algunas compañeras feministas y con algunas abogadas y cuando salimos, era un restaurante de aquí de Hermosillo, salimos de cenar, el propio joven que cuidaba los carros, yo creo que en un acto de solidaridad y preocupación, dice, cuidado, le estaban tomando fotos a este carro, ya hay 2 vehículos donde hay unos individuos que estaban aquí como vigilando. Cuando salimos del establecimiento nos dimos cuenta que nos estaban siguiendo. La persona se dio cuenta que nos dimos cuenta, aceleró, pero bueno, pudimos tomar placas y demás. Posteriormente, ya sin recato, fue cuando además empezaron a poner vehículos afuera de mi casa. Entonces ya hay una articulación, ya no es solamente un motu propio, hay una articulación y eso es lo que se tiene que investigar. Y sí está vinculado, creo que también hay que es decir, me parece que puede estar vinculado a una serie de grupos para el caso de Sonora, pero yo no quisiera ser quien lo diga de esa forma, se tiene que investigar. Temo por mi vida, no, y espero que no. O sea, espero que no. O sea, creo que es totalmente incorrecto que así se tenga que dirimir en lugar de poder, digamos, discutir y debatir ideas. Pero llegar al punto ese, no, y espero que no. Y también hago un llamado a las autoridades locales de Sonora, porque no solamente es hacerle el llamado a los partidos que hagan lo que les corresponde o hacer un llamado a las autoridades con las que yo ya puse las denuncias, que ya están haciendo su trabajo, sino a las autoridades locales de Sonora. Porque pues yo entiendo que también ellas, pues se podrán preocupar de que esto esté ocurriendo y podrán también buscar cómo garantizar a todas las actoras y actores políticos y en general a la sociedad que está señalando algo que es muy delicado, pues garantizarle la protección y la seguridad. Solamente diría eso, hacerles ese llamado y reiterar también que cada autoridad en su autonomía tiene que hacer su trabajo. Creo que el tema de la autonomía es muy importante, por eso dije, estamos viviendo otro momento y cada autoridad tiene que hacer su parte, sin sesgos. En lo local, en el INE, en la Fiscalía, esa es la confianza que yo tengo. Esa es la confianza que yo tengo, de saber que la denuncia no se va a un saco roto, sino que de verdad se tomen medidas. ¿Y qué busco y qué espero? Pues básicamente que también estas cosas se frenen, que se tomen también las medidas de reparación del daño, que se ofrezcan las disculpas públicas en los mismos espacios donde ellos me estuvieron calumniando. Y que digan la verdad, que digan que jamás tuvieron una sola prueba de que yo estuve detrás de ninguno de estas situaciones que ellos señalaban, que digan la verdad de una serie de cosas que son básicamente infundios y que se la piensen doble o triple cuando quieran volver a calumniar a una mujer e incluso meterse con ella en cualquier aspecto de su vida política y privada, que es sumamente delicado. Ojo, y esto de que hacemos sexismo legislativo o que no sé qué, todo ello que son tremendas distorsiones y que sí acaban de pronto haciendo daño cuando pueden calar a un cierto sector. Yo creo que es más pequeño y no creo que tengan toda la amplitud que ellos quisieran tener, afortunadamente, pero sí pueden hacer daño y le hacen daño a la agenda. Y eso es lo que yo quiero frenar. Creo que la diputada Marta Decker quiere comentar algo. Diputada Decker. Gracias, diputada presidenta. Pues para sumar un poquito más al respecto de lo que se está comentando,
Yo quisiera compartirles el trabajo que desde mi instituto político, el Partido del Trabajo, hemos estado realizando. Sí es importante dar a conocer todas estas modificaciones que hemos hecho en las leyes federales y la homologación que se ha dado en diversos estados, desafortunadamente no en todos, pero sí que se conozca al interior de cada partido político ¿qué es lo que hemos hecho con relación a la tipificación, las sanciones administrativas y penales con relación a la violencia política en contra de las mujeres, ¿no? Y muy importante porque las mujeres se deben de sentir confiadas al interior de nuestro partido de que hay personas que podemos darles acompañamiento y por supuesto guiarlas, asesorarlas en la cuestión de las denuncias. Como bien dice, son distintos pasos, es un proceso nuevo que se debe de, por supuesto, garantizar que se llegue al cumplimiento, ¿no? Entonces, sí muy importante que dentro de los partidos políticos existan mujeres que estén dispuestas, por supuesto, a defender a otras mujeres, a acompañar a otras mujeres y no dejar que las cosas sigan como siempre, ¿no? Entonces, muy importante el ejercicio que se está dando ya, pero no debemos de pasar por alto si hay alguna compañera que en algún momento denuncie una situación similar a la que usted está viviendo, pues que debemos de comprometernos, ¿no? Todas las que estamos participando al interior de un partido. Es importante que sí se dé esta capacitación, información en casi todos los rincones de la República de lo que es la violencia, la tipificación de la violencia y que se sepan confiadas y seguras de participar también, porque hay muchas mujeres que, pues desafortunadamente por lo que viven en el día a día en sus comunidades, en sus municipios, pues declinan y dicen, no, mejor prefiero estar tranquila, no participar porque voy a sufrir esto, y ya una vez que sus nombres se dan a conocer, empiezan a sufrir estas violencias. Entonces, sí, como decía la diputada Villarrauz hace un momentito, un exhorto al partido al que pertenecen, pues a todos los partidos, como bien lo ha mencionado usted también, hemos hecho estos llamados, afortunadamente tuvimos este diálogo con Lorenzo Córdoba, con el Instituto Nacional Electoral y el compromiso con los lineamientos y de darle seguimiento. Entonces, estamos ahí nosotras para apoyarlas a todas hemos pasado por situaciones difíciles, entonces, pero la oportunidad que ahora tenemos también de servir y de acompañar y de ayudar, es muy importante que nos comprometamos a eso. Entonces, muchas gracias. ¿Es cuánto? Gracias, diputada Decker. Si hubiera otra pregunta. Sí, diputada, la última pregunta es de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Sin embargo, me parece que está teniendo algunos problemas técnicos y nos mandó la pregunta. Ella quiere saber si ustedes cuentan ya con alguna opinión o respaldo de la gobernadora. No, no se cuenta. Precisamente creo que ese llamado también es importante. No. Nada más ya cerraría Magali y compañeras y compañeros, porque veía una pregunta de, creo que Marco López decía dónde estaba como esta línea entre libertad de expresión y lo que pudiera ser violencia. Ya lo expuse aquí, Marco. O sea, creo que también hay que hacer un poco también, es decir, creo que también cada quien desde la columna que escribe, desde la investigación que hace, cuando hacen investigación, porque pues yo creo que esa es la diferencia. Hay quien no hace investigación, quien escribe desde su computadora, muchas veces lo que le dictan o lo que le pagan. Y esa es la diferencia en el quehacer periodístico del que no lo es. Yo creo que repetir por consigna, repetir por pago, por interés de algún grupo, pues ahí es donde está la diferencia. Yo creo que se puede, todas nosotras como representantes populares estamos expuestas a la crítica y está correcto, o sea, es parte de la democracia. Nos hacen crítica, nos critican, hay debate, entre nosotras mismas hay diferencia, entre nosotros con los legisladores también, con otros actores hay diferencia, o sea, todo eso es válido. Y yo creo que muchas veces hay cosas incluso que son falsas, que hasta se dejan a veces pasar. Cuando son espontáneas es una vez, pero como reitero, aquí la característica hay ataques articulados y una característica de la violencia política es ese pretender socavar tu participación.
pretender que ya no continúes. Y entonces empezamos a atacarte aquí y acá y acá, y entonces tergiverso tu agenda de trabajo. En este caso es toda esta agenda que yo he defendido. Puede ser otra agenda y de otra forma, pero también meterse contigo y meterse en tu vida personal y entonces empezarte a afectar y entonces buscar y buscar y buscar cómo socavar tu participación. Y mucho de ello, la mayor parte de ello, basado en la calumnia o en la tergiversación de un hecho. Yo creo que esa es una diferencia y yo creo que es legítimo, no solo es legítimo, es necesario que yo haga la denuncia y que muchas mujeres hagan la denuncia. Ya están puestos los medios, como decía Marta Tagle, y creo que lo que tenemos que hacer es difundir mucho. Al INE en la ley le toca hacer toda esta difusión, difundir mucho y los partidos también tienen que difundir mucho. Y nosotras también como Cámara, que hemos estado ahí platicando con la diputada presidenta Sauri para sacar algunas campañas y promover algunas campañas que ayuden a prevenir sobre todo todas estas violencias que además las hemos definido y tipificado mucho en esta legislatura, pues también que se difunda mucho y se sepa mucho y que las mujeres sepan y la sociedad sepa en general a dónde se puede acercar para hacer valer sus derechos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si no hubiera más preguntas, yo les agradezco mucho de verdad el acompañamiento y el interés también en el tema. No hay más preguntas, diputadas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Diputada Wendy, Hola, Sosa. Hola, diputada. Me gustaría emitir, obviamente, mi respaldo hacia ti y de verdad reconocer el valor de denunciar. Creo que muchas más debemos hacerlo. Pasa en absolutamente todos los estados. Es muy importante escuchar el contexto de toda la exposición de tus denuncias, de las denuncias que ha emitido la diputada Wendy. Primero, obviamente, todo mi respaldo a las acciones para denunciar ante las autoridades, porque denunciar pues ya derriba una primera puerta que es romper el miedo que creo que muchas mujeres sufren en todos los estados, el miedo a la represión por la denuncia. Segundo, como señala la diputada Decker, la violencia política no es un mandato a los partidos políticos, también implica que las autoridades deben de poner una total atención en sus acciones. La libertad no puede ser sometida en este siglo XXI, en esta generación de la igualdad de género. Las autoridades deben respetar la libertad y de verdad creo que todas hemos sido parte de difamaciones, de calumnias, de injurias. Creo que en tu caso, diputada Wendy, ha sido extremo, ha sido exagerado, muy marcado, lo vemos a diario, las que te apoyamos, las que te seguimos, y bueno, en mi caso, bueno, me han inventado una serie de motes, como bien lo dices a diario, Lady Pachangas, Frívola y demás, cosas que, bueno, son falsedad y que, como bien dices, no es algo que se tenga que investigar, no es algo que se tenga que demostrar. Entonces, pues sí, es un llamado a los partidos, a las autoridades, a la sociedad civil, a darse cuenta de lo que sucede, de lo que sigue sucediendo, como digo, en esta generación de la paridad, y que sepas y que todos sepan que cuentas con el respaldo de nosotras que estamos aquí apoyándote y que sí, definitivamente seguiremos de cerca las acciones que tomen las autoridades. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sosa. Pues muchas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena semana. Un abrazo y a cuidar la salud. Hasta pronto. Gracias, diputada. Hasta luego. Hasta pronto.